te sumerges en los cómics de Batman, si lees suficientes cómics del murciélago, te darás cuenta que los villanos más macabros, los más retorcidos, no son los más icónicos. No son el Joker, Killer Croc, Bane o Scarecrow. Son los que probablemente nunca has escuchado. Los que no tienen habilidades sobrehumanas. Los que perfectamente podrían existir en el mundo real. Y puede que ya lo hagan. El día de hoy exploraremos la mente de uno de ellos, de uno de los más aterradores y retorcidos, Victor Zsasz. Para quienes no lo conocen, el paciente Victor Zsasz es un asesino serial, el más sádico de toda Gotham, temido por sus habitantes y por las mismas fuerzas policiales, uno de los oponentes más retorcidos del murciélago. Su único propósito, lo que le ha sentido a su vida, es asesinar, arrebatar la vida de sus víctimas, cortando sus cuellos, y cualquiera que se cruce en su camino, su nueva presa será. Zsasz, de una forma perturbadora, lleva la cuenta exacta de cuántas muertes ha provocado. Una vez una vida toma, él tortura, marca su cuerpo con una línea. Su cuerpo está cubierto con estas cicatrices, cada una de ellas conmemorando un asesinato que ha cometido, y siempre se encuentra buscando agregar una nueva a su colección. En el inicio, pensé que este video sería como los demás que ya hemos hecho acerca de Scarface y Professor Pig. Pensé que solo sería aplicar los criterios del trastorno de personalidad antisocial, o mejor conocido como psicopatía, a nuestro paciente, Mr. Zsasz. Pero a medida que fui sumergiéndome en su mundo, en su mente, aprendí que Victor Zsasz era mucho más complejo de lo que parecía. Encontré múltiples elementos en la psiquis de este asesino, perturbadores e interesantes. Pero antes de darles mi análisis de este asesino, para que logren entenderlo, necesito que conozcan quién es Victor Zsasz, cuál fue su origen. El origen de Zsasz no es trágico o traumático. Nació en una familia adinerada. Su niñez estuvo llena de amor y cariño. Tuvo todo lo que a un niño podría dársele. Fue un estudiante ejemplar y al llegar sus 25 años ya dirigía su propia compañía internacional. Era dueño de una vasta fortuna, un hombre de billones. Su vida era llena de emoción, hasta que sus padres morirían en un trágico accidente. Sus muertes a la depresión lo llevarían. Buscaría una distracción en casinos y apuestas, y pronto toda su fortuna desaparecería, hasta que una noche todo lo perdería. Él miraría sus ojos, vería más allá de su fortuna y nada vería. Su existencia se sentía vacía. Se daría cuenta que la vida no tenía un significado, un propósito, que los humanos eran como robots, como muertos vivientes, saltando de una distracción, de un deseo a otro. Esta revelación nihilista llevaría a Zsasz al suicidio. Él se prepararía para cometer un acto del cual no podría volver, pero en ese momento un hombre lo asaltaría. El cuchillo se acercaría a su rostro, pero el instinto se apoderaría del cuerpo de Zsasz. Lo desarmaría, el cuchillo tomaría y miraría los ojos de este hombre. Reflejado en ellos, nada vería, solo otro robot, un animal. Un zombie, uno que solo podría ser salvado del vacío de la vida, mediante la muerte. Aquel momento sería cuando tomaría su primera vida. Este acto lo revitalizaría, él se sentiría como un dios. Pero debía recordarse que tan solo un mero humano era. Y para hacerlo, haría el primer corte, la primera marca en su cuerpo. Ahora tendría un nuevo propósito, liberar a todo pobre mortal de una existencia sin significado, del vacío de la vida, mediante la muerte. Ahora que entendemos cómo Mr. Zsasz nacería, podemos explorar su mente. Zsasz es un paciente complejo de analizar.
tiene tres elementos notorios. El primero es el trastorno de personalidad antisocial. El segundo es su obsesión por sus cicatrices. Y el tercero es lo que motiva y mueve a este asesino. Lo más característico del paciente, lo que define a Sas, es el trastorno de personalidad antisocial, más comúnmente llamado como psicopatía. Uno caracterizado por una falta de empatía y remordimiento, violación de las normas sociales, conductas ilegales y agresividad, impulsividad. El paciente es un ejemplar de este trastorno y claramente cumple con los criterios para ser diagnosticado, en particular con 4 de los 7 criterios. Exploremos cada uno de ellos. Los psicópatas suelen violar las normas sociales establecidas, en particular respecto a las acciones legales. Y el perverso amor de Sas, el asesinato, es una de las violaciones más extremas de la ley, de los derechos humanos más básicos, y este perturbador hombre lo ha realizado al menos 143 veces. Hay un patrón de impulsividad de los psicópatas. Las decisiones son tomadas en el momento, sin consideración por las consecuencias. Sas demuestra esto en sus asesinatos. Si tiene la oportunidad de matar, este la tomará. No importa si se pone en riesgo de ser capturado o ser lastimado. El impulso lo domina por completo y él cede a él. Él no planea, no tiene un patrón, actúa por instinto, es consumido por el impulso de asesinar cuando lo siente, para cumplir su retorcido propósito. El engaño y la manipulación son características centrales de este diagnóstico, y Sas es un maestro manipulador. En una historia, fue capaz de influir y manipular al Dr. Arkham para modificar el tratamiento que recibía Batman sin que el psiquiatra pudiera percibirlo. Su objetivo era únicamente su propio goce, disfrutar de cómo Batman sería quebrado y poder escapar de Arkham para continuar con sus asesinatos. Individuos con este diagnóstico son agresivos, repetidamente ingresan a peleas o cometen abusos físicos. La agresión es parte de la naturaleza de Sas, es lo más característico del paciente. Si no se encuentra restringido, inmovilizado o si se le da la mera oportunidad, él asesinará a quien sea que tenga enfrente. Su agresión y violencia no conocen límites, es extremadamente letal. Sus meras manos las puede tornar en un arma. Y por este motivo, en Arkham se mantiene en un contenedor. Y aún así, aquí vidas ha logrado terminar. Hay una falta de empatía y remordimiento en Sas. No siente culpa, remordimiento o compasión por sus víctimas. Al contrario, la muerte, el acto del asesinato lo hace sentir vivo. Él constantemente se imagina cómo se vería el individuo frente a él si lo asesinara. Es un sadista, disfruta de lastimar y dominar. Ha llegado a extremos de capturar niños para crear un club de pelea. Haría que los pequeños se asesinaran entre ellos, ronda tras ronda. Y el que sobreviviera a todas ellas tendría el honor de enfrentarlo en combate para obtener su libertad. Pero todos sabemos cómo terminaría. Del sufrimiento de los pequeños, Sas crearía un espectáculo por el cual millones ganaría. Y más importante, tendría la oportunidad, el placer de cobrar otra vida y marcar otra línea en su cuerpo. Uno de los elementos más complejos de este paciente es entender su motivación, qué lo lleva a asesinar a sus víctimas, qué es lo que mueve a Sas. Sas no padece, no tiene signos característicos de un trastorno mental, no tuvo un trauma en su niñez, no fue abusado o tuvo una familia disfuncional. Todo lo contrario, realmente no hay un factor evidente que lo tornara un asesino, que lo llevara a desarrollar el trastorno de personalidad antisocial. El único motivo por el cual Sas asesina es porque él elige hacerlo. Y al inicio, esto fue lo más difícil de descifrar, y ya entenderán por qué.
Si estudiamos al paciente, en algún momento nos toparemos con la idea que su motivación para asesinar, al menos en sus ojos, es altruista. Él quiere liberar a los humanos, a estos muertos vivientes como él los llama, de una existencia sin sentido, mediante la muerte. En sus ojos, él es su salvador, el que los liberará de una existencia banal. Él mismo ha dicho que otros deberían agradecerle y no juzgarlo. Sus actos pueden ser retorcidos e inmorales, pero para él son bien intencionados. Pero luego lo vemos cometerlos, cómo disfruta de terminar una vida y apuñalar múltiples veces a sus víctimas, cómo disfruta del dolor y el miedo, y de repente esta motivación altruista ya no es coherente. Dentro del universo DC, el análisis psicológico de Sass revela que su motivación, que la única razón por la cual Sass desea asesinar, es para sentir algo, para experimentar algo otra vez, para sentirse vivo. Y el mismo Sass lo dice, cuando él asesina, se siente como un dios. Esa incoherencia fue lo que me confundió en el inicio. ¿Cuál es la verdadera motivación? Y esa es la cosa. Ambas lo son, en cierta forma. Los individuos con el diagnóstico de personalidad antisocial carecen de empatía, carecen de remordimiento, pero no todos son indiferentes. Hay algunos que racionalizan, que justifican sus actos. El motivo por el cual Sass asesina realmente es por el goce que siente al hacerlo, no por otro motivo. La idea de ser un salvador, de liberar de una existencia sin sentido, es su forma de racionalizar los actos, de justificarlos, una elaborada excusa para sus atrocidades. Pero no te dejes engañar, sus motivaciones son oscuras y sádicas, es guiado por el placer de causar la muerte. Uno de los aspectos más macabros de Sass es que lleva la cuenta a sus víctimas en su propio cuerpo. Para él, cada corte en su piel, en su cuerpo, conmemora la muerte de una de sus víctimas. Sass es un sadomasoquista. A través de la violencia, agresión y dominación, siente excitación. Pero también recibir el dolor de un corte en su cuerpo, placer le genera. Pero hay algo incluso más interesante de la dinámica del paciente y sus cicatrices, lo obsesivo que es con ellas. Esto no puede ser mejor demostrado que en la historia donde Sass intentaría asesinar a Alfred. Él creería que había terminado la vida del mayordomo y una marca en su cuerpo trazaría, solo para darse cuenta más tarde que Alfred continuaba con vida. Desde ese momento, su único propósito sería aniquilar al mayordomo, para que el corte fuera válido, para que su piel dejara de sentirse mal, extraña, para aliviar la insoportable ansiedad que le generaba. Aquí es donde vemos la importancia de las marcas en su cuerpo. Una vez el corte está hecho, la víctima muerta debe estar. Si sobrevive, el paciente será consumido por el malestar, por la ansiedad y la desesperación. Es como si su ritual se encontrara incompleto y ahora toda su atención se enfocaría en culminarlo. Sass no tiene control de su comportamiento en esos momentos. Es consumido por esta idea parasitaria, por esta idea obsesiva de completar el ritual. Pero hay ejemplos incluso más extremos, donde tras completar un asesinato, tras tomar una vida, al no alcanzar la región de su cuerpo que quiere que sea marcada, le ha pedido, le ha rogado a la siguiente víctima que realice un corte por él. Es tan obsesivo con ello que está dispuesto a entregarle su arma a la víctima, arriesgarse a ser eliminado. Le importan más sus marcas que su propia vida. En una ocasión, cuando le fue administrado un anticoagulante y por la pérdida de sangre confundió a maniquís por personas, cuando se dio cuenta que sus nuevos cortes eran inválidos, se encontraría más preocupado por ellos que por la pérdida de sangre, que por su propia supervivencia. A este punto llega. su obsesión con las marcas.
En mi concepto, Sass padece de un trastorno de personalidad antisocial. Podríamos argumentar que la muerte de sus padres quebró su psique, pero en mi opinión, el asesinato es la forma que Sass alivia su ansiedad, en particular, la existencial. Es su forma de sentir algo otra vez, de sentir placer y excitación en un mundo donde realmente nunca pudo encontrarlos, de ignorar por un momento la falta de significado y el vacío de la existencia, y por ello cede de forma tan violenta, hasta impulso. Su motivación no es ser un salvador, liberar a otros de esta pobre existencia. Su misión es satisfacerse a sí mismo mediante la muerte y la violencia. Sass se encuentra desconectado de la humanidad. Él no ve a sus víctimas como personas, los ve como blancos, un medio para su satisfacción. Él disfruta de su sufrimiento, dolor y miedo. Y por último, como la vida se extingue de los ojos de su presa. Observar a sus ojos es mirar a la maldad encarnada. Te observará con malicia y deseo, porque eres su siguiente presa. Porque probablemente ya se hizo la imagen de cómo se vería tu cadáver. Sass es uno de los villanos más macabros y perturbadores, no solo por sus cicatrices, por su inestabilidad y sadismo. Es por el hecho que todas las acciones que realiza están orientadas a su placer. No hay forma de razonar con él, porque su lógica se basa en impulsos. Él vive para matar. No es sorpresa porque es tan temido en Gotham, porque si lo encuentras en un callejón, tu muerte está asegurada, y el único recuerdo que se tendrá de ti será una marca en su piel. Si quieren más análisis de los villanos de Batman, ya hicimos uno acerca de Scarface y de Professor Pig, que te los dejo en pantalla. Y continuamos esta tradición de analizar todos los 31 de octubre un villano de Batman. Si tienen alguno que les gustaría ver, déjenmelo saber en los comentarios, porque subiremos más videos de este estilo en los próximos meses.